Revelaciones increíbles en Jerusalén, cumplimiento divino de lo que Jesús predijo hace 2000 años. En el tercer año de Joacim, Jerusalén se mantenía tensa, atrapada entre la opresión romana y la esperanza de la profecía que había revelado el futuro del pueblo de Dios. Sus calles, anteriormente llenas de regocijo pascual, ahora eran un símbolo de angustia. Los ecos de la muerte y resurrección del Maestro resonaban en el corazón de los discípulos. Pedro, el líder temeroso, medía con ansiedad las huellas de su traición en aquella ciudad sagrada. La espera se hacía angustiante. Atrapados en una habitación cerrada, los apóstoles recordaban cada palabra de Jesús. La promesa del Espíritu Santo colmaba sus corazones, pero también el miedo a ser capturados. Las sombras de los romanos acechaban mientras los hombres podían sentir la gravedad del momento, como si el cielo entero contuviera la respiración. En ese frágil silencio, Pedro medía su fe, recordando las 3 veces que su Señor le preguntó si lo amaba, y el ardor de su amor se encendía entre él. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Sin embargo, en este domingo espeso como la niebla, los corazones de los discípulos comenzaron a latir con fuerza al recordar la promesa de Cristo. Pedro, lleno de fuego renovado, buscaba la manera de hablarle al pueblo que había sido testigo del sacrificio de su Maestro. El poder de la resurrección empezaba a calar hondo en su ser. Mientras descendía al corazón de Jerusalén, las voces de 1000 almas llamaban, como si el mismo cielo abriera sus compuertas. Cuando Pedro alzó su voz, no era el hombre que había negado a su Maestro, sino uno que había sido transformado. Con cada palabra, sus ojos brillaban con la gloria de la verdad redentora. Arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Proclamó, resonando con un fervor casi sobrenatural. La multitud se detenía, igual que los ángeles observaban desde arriba el despliegue del plan divino. Mientras el mensaje de la resurrección comenzaba a edificar la fe de más de 3000 almas, la ira del Sanedrín se despertaba. Mentes turbadas empezaban a concebir la persecución. Ellos veían en el mensaje de Pedro, un eco de las palabras que habían llevado a la cruz al hombre que había desafiado su autoridad. El arresto de los apóstoles era implacable y ante la perspectiva de la muerte, la tensión alcanzaba su punto máximo. En la oscuridad del calabozo, un ángel resonó entre ellos, rompiendo las cadenas que mantenían cautivas sus vidas. Vayan y proclamen, les dijo, iluminando su camino. Se sentía el aliento de Dios en una noche que prometía ser la antesala del amanecer triunfante del cristianismo. Sin embargo, la prueba de su fe estaba solo comenzando. ¿Cuál sería el precio que deben pagar por la verdad que han abrazado, y serían capaces de mantenerse firmes ante la adversidad? Jerusalén, lista para un avivamiento sobrenatural, y los apóstoles, listos para cumplir con aquello que habían sido llamados. Así comienza el relato de una iglesia que se levantará en un tiempo de incertidumbre, fascinada con lo que Dios está por hacer. El amanecer se asomaba en Jerusalén, tiñendo el cielo de un azul radiante que prometía cambio. El aire parecía vibrar con la anticipación del pueblo, la resurrección de Cristo apenas comenzaba a resonar en sus corazones. Este día, los apóstoles, después de su liberación milagrosa, sabían que su misión estaba lejos de terminar. Con fervor renovado, comenzaron a predicar y a sanar. La presencia del Espíritu Santo ya había descendido como un torrente de fuego,
llenando cada rincón de sus vidas. Mientras descansaban en el patio del templo, Pedro y Juan vieron a un hombre que había sido cogido desde su nacimiento. Este hombre, que mendigaba la compasión de los transeúntes, no podía imaginar que ese día sería el inicio de su nueva vida. Con la fe vibrando en sus corazones, Pedro se acercó. «Míranos», dijo el apóstol, su voz firme y llena de poder divino. «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». La multitud se detuvo al ver al hombre levantarse, sus piernas recuperando la fuerza en un instante. Aquel que había estado encadenado al suelo se alzó como un testimonio viviente de la resurrección. La explosión de incredulidad y alegría llenó el aire, y en ese mismo momento, las sombras del Sanedrín se alzaron sobre ellos, inquietas y furiosas. Al ver el milagro, los sacerdotes y los guardias del templo corrían hacia Pedro y Juan, sus rostros enrojecidos por la rabia. ¿Con qué poder han hecho esto?, interrogaron, más por temor que por curiosidad. Pero los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no titubearon. «Si nos juzgan por el bien que hemos hecho a este hombre, les declaro que ha sido por la fe en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos». Hechos 4, 9-10. La respuesta de Pedro resonó como un eco de la verdad divina. Así, las palabras del apóstol sirvieron no solo de defensa, sino de juicio. Sin embargo, el Sanedrín, aunque perturbado por el poder evidente, se aferraba a la negatividad de su corazón y decidía advertirles en secreto, ordenando que no hablaran más en ese nombre. La presión del poder humano se hacía palpable, pero los apóstoles, intimidados por nada, se retiraron y se unieron en oración ferviente, pidiendo valentía para proclamar el Evangelio. Y en ese clamor unánime, el lugar donde estaban reunidos tembló. Una nueva ola del Espíritu Santo desbordó sus corazones, y comenzaron a hablar con denuedo. Las fronteras del miedo se rompían como vidrio, y la comunidad empezaba a unirse en un solo propósito: ser testigos de la gloriosa resurrección de su Salvador. Mientras la persecución se intensificaba, una mujer llamada Ananías, de quien muchos no se sospechaban, ocultaba en su corazón una traición. Se adentraba en el Sanedrín, buscando introducir duda y discordia entre los apóstoles. Su corazón, lleno de ambición, planeaba con astucia contra la obra de Dios. Sin embargo, sobre el horizonte de Jerusalén, resonaba un murmullo de esperanza. Sería necesario que este testimonio, levantado en la adversidad, no solo revelara la solidaria fe del pueblo, sino que también concluyera en una verdad aún más impactante: lo que se te explique en el futuro no será solo otro acto de fe, sino el cumplimiento soberano de la promesa de Dios, que revelará el propósito redentor que realizó desde el principio, como se había escrito en las antiguas Escrituras. La verdad estaba a punto de desbordarse, y el plan de Dios para su pueblo estaba a punto de ser revelado de una manera que todos jamás imaginarían. ¿Permanecería Ananías en la oscuridad de su traición, o se volvería hacia la luz? Y en el corazón de Jerusalén, donde el fuego del avivamiento comenzaba a arder, ¿cuáles palabras de Cristo se unirían para dar forma a esta nueva era de fe? Mientras los apóstoles continuaban su labor, la tensión crecía en Jerusalén. Los corazones de quienes escuchaban la proclamación de la resurrección de Cristo ardían con anhelo y esperanza, mientras que las autoridades religiosas se aferraban a la tradición y el miedo. Aquellos días eran como un campo de batalla espiritual en donde la luz se oponía tenazmente a la oscuridad. Ananías, en su sigilo, se había acercado al corazón de los líderes del Sanedrín, susurrando palabras que transformaban la incertidumbre en ira. Los hombres de esta secta están llenos de engaño y miseria. Debemos actuar o perderemos nuestra influencia, decía, mientras sus ojos buscaban la aceptación en los rostros endurecidos de los principales sacerdotes. La traición se cosía en la sombra, buscando un golpe que pudiera silenciar las voces que clamarían a favor del nombre de Jesús. Sin embargo, el cielo, cargado de promesas, no permitiría que el silencio reinara. De repente, el Espíritu Santo,
como un manto de fuego, se posó sobre los discípulos una vez más. Pedro, sintiendo esa ola de poder, se levantó ante el pueblo y, con voz resonante, les habló: varones israelitas. Escuchen con atención. Ustedes han crucificado al autor de la vida, pero Dios lo ha levantado de entre los muertos, y a nosotros nos ha hecho testigos de esto. Hechos 3, 14-15. La multitud, compuesta de corazones hambrientos y ansiosos de verdad, sobrepasaba los límites del temor que una vez pudieron albergar. Los ojos de los apóstoles brillaban con la luz del entendimiento divino, y de repente, una parte de la profecía antigua cobró vida. Era el eco de las palabras de Joel: y sucederá que en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Todo el profético pasado se entrelazaba con el presente mientras el pueblo miraba, perplejo, la transformación. Pero el Sanedrín no podía ignorar lo que sucedía ante sus ojos. ¿Qué haremos con estos hombres?, se preguntaron entre ellos, reconociendo el milagro realizado, pero rechazando la fe que lo sustentaba. En la confusión y la desesperación, decidieron llevar a Pedro y Juan nuevamente ante sus autoridades, imponiéndoles un peligroso ultimátum: no hablen más en este nombre. Sin embargo, los apóstoles, llenos de audacia y valentía, respondieron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en lugar de a Dios. Hechos 4:19. En su rebeldía ante la opresión, el eco de su convicción reverberaba, no solo en el aire, sino también en sus corazones, donde el amor del Salvador había hecho morada. En ese momento culminante, mientras la presión del mundo intentaba aplastar la fe joven y vigorosa, el Espíritu Santo se movió. El lugar tembló, y la comunidad no solo fue reforzada en la unidad, sino en su misión de vivir como un reflejo del amor y poder que brotaba del nombre de Jesús. Las cadenas de la incredulidad comenzaban a romperse, y en cada rincón de Jerusalén, los ecos de la resurrección de Cristo se entrelazaban con el clamor de gloria al que vive para siempre. Y mientras todo esto ocurría, Ananías, en su lado oscuro, sentía el peso de su traición presionar contra su pecho. La verdad reveladora del poder divino era innegable, y por un momento, titubeó. En su lejanía, la voz del Espíritu buscaba alcanzarla, haciéndole eco de la advertencia antigua: no puedes esconderte de mi vista. La narrativa de su vida estaba a punto de cambiar, y el plan soberano de Dios encajaba lentamente en su lugar. Las fuerzas de la luz y la oscuridad estaban a punto de encontrarse en un clímax inesperado. Mientras las calles de Jerusalén se encendían con el fervor de la fe, ¿cómo respondería Ananías ante la inminente verdad que se confrontaría con su traición? La historia había llegado a un punto de no retorno, donde cada alma tendría que decidir su camino, mientras el gran plan de redención se revelaba en su plenitud. Mientras el clamor de los fieles resonaba por las calles de Jerusalén, Ananías se encontraba en su hogar, asediado por el tumulto de sus pensamientos. Cada palabra que el pueblo pronunciaba en adoración al resucitado Jesús se sentía como un eco de juicio en su mente. ¿Qué he hecho?, se cuestionaba, sintiendo que su traición lo había llevado a un abismo del que no podría escapar. Pero en la oscuridad de su angustia, una luz brillaba con esperanzas insospechadas. A medida que los días avanzaban, el apóstol Pedro y los demás discípulos se sentían revitalizados por el poder del Espíritu Santo. Sus corazones ardían con la responsabilidad de compartir la verdad que había sido revelada a través de la resurrección de Jesucristo. Pudo verse a Pedro en la plaza, rodeado de una multitud en la que cada rostro revelaba asombro y anhelo. Arrepiéntanse y conviértanse, proclamaba, revelando la proximidad del reino de Dios. Porque ni la muerte ni el sepulcro han podido contener a aquel que ha venido a salvarnos. Hechos 2:38. Las palabras del apóstol surgían como un río desbordante, tocando las vidas de aquellos que aún vacilaban en su fe. Las profecías del Antiguo Testamento cobrándose vida en aquel momento sublime, resonaban en el corazón de cada oyente, rememorando la esperanza contenida en los libros de Isaías y Jeremías.
La salvación había llegado no solo a los justos, sino también a los marginados, los que anhelaban un nuevo comienzo. Sin embargo, en la cámara del Sanedrín, el ambiente había tomado un giro más sombrío. Ananías, apremiado por el temor y la culpa, hizo una aparición inesperada ante los líderes. Sus ojos, reflejando desasosiego, buscaban respuestas. Rabí, comenzó, esto es un fuego que no se puede apagar. La gente se desborda de fe, no podemos detenerlo según nuestra voluntad. Los miembros del Sanedrín no miraron, perplejos. ¿Y qué haremos? Si permitimos que esto continúe, perderemos lo que hemos construido durante generaciones, respondió un sacerdote con severidad. Su semblante era de determinación, mientras se preparaban para tomar acciones drásticas. Las sombras de una conspiración se cernían sobre ellos, como un destino inevitable. Mientras tanto, el Espíritu Santo seguía derramando milagros sobre los apóstoles, y muchos se unían a la fe a diario. En las calles, los ciegos recuperaban la vista, los cojos danzaban con alegría, el poder de Dios estaba haciendo maravillas. Pero ya muy pronto, los ecos de la oposición manifestaron su firmeza, las alturas del Sanedrín habían decidido actuar. Se necesitan pruebas, decía un fariseo con voz cortante, debemos desmentir su mensaje. Ustedes, refiriéndose a Ananías, deben ser instrumentos de nuestra causa. La moralidad se desvanecía ante la sed de control, y la traición se gestaba en la fría habitación. De repente, en medio de su angustia, Ananías recordó las palabras del Maestro: cuando les entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque en esa hora se les dará lo que han de hablar. Mateo 10:19. La presencia de Dios lo abrazó, y una chispa de esperanza se encendió en su corazón. ¿Podría haber un camino hacia el perdón?, pensó. Las calles de Jerusalén podían ver la inminente tormenta en el horizonte espiritual, una batalla entre el bien y el mal, donde cada hombre, cada mujer, tendría que elegir su bando. Mientras Ananías se disponibilizaba a actuar, el destino de muchos pendía de un hilo, atado a su decisión. Y así, el plan soberano de Dios se iba desplegando como un pergamino sagrado, revelando que la lucha de su pueblo no solo era contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes espirituales. Efesios 6:12. ¿Resistiría Ananías el llamado divino hacia la redención, o se entregaría a la desesperación de su traición? En la penumbra de la confusión, brillaba la luz de una reunión divina, donde el corazón de Dios aguardaba, dispuesto a dar un giro inesperado a la narrativa de redención. La niebla del amanecer se deslizaba entre las calles de Jerusalén, mientras el eco de las voces de adoración seguía resonando con fuerza. Los apóstoles continuaban predicando, su fervor no solo desbordaba el templo, sino que palpaba el corazón de la ciudad. Pedro, con confianza renovada, fijó su mirada en el cielo, sintiendo la urgencia de transmitir el mensaje de salvación. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, clamaba, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Las miradas de los oyentes se entrelazaban en un mar de dudas y esperanzas, mientras sus corazones eran tocados por la convicción del Espíritu Santo. Los que escuchaban se contrarrestaban de emociones, llevando en sus almas el peso de la culpa. Pero, en la penumbra del Sanedrín, la conspiración también tomaba forma. Ananías, aturdido, se encontraba sumido en la confusión, regresando a un lugar donde la luz de la fe parecía parpadear tenuemente. En su pecho palpitaba un nuevo impulso, pues el eco de las palabras que había recordado todavía resonaba en su mente. ¿Qué puedo hacer, oh Dios?, se preguntaba, luchando contra el destino que parecía marcársele. Sabía que su traición había contribuido a la crucifixión del justo, pero el llamado del arrepentimiento lo empujaba hacia un abismo de decisiones. El susurro de Dios atravesaba su angustia. He aquí que estoy contigo, parecía decirle, como un padre que espera la vuelta de su hijo pródigo. Con determinación, Ananías decidió presentarse ante el Sanedrín una vez más. Esta vez no como un traidor, sino como un testigo que quería hacer el bien.
su voz, aunque titubeante, dejó claro su corazón restaurado. Rabí, lo que hacemos perjudica a la gente, y los hombres obedecen a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29, expuso con fervor. Las miradas de los líderes religiosos se endurecieron. La semilla de la duda empezó a aflorar entre ellos. Con cada frase que Ananías pronunciaba, el peso de su traición se transformaba en una oportunidad de redención. El conflicto interno emergía en cada corazón, y la presencia santa comenzaba a desgastar la resistencia. Mientras tanto, los ecos de adoración seguían reverberando en las calles, y los milagros seguían sucediendo. Un ciego de nacimiento había recibido la vista, y su testimonio atrajo a más y más hacia los apóstoles. Yo os he dado autoridad para caminar en sanidad y libertad, recordaba Pedro, mientras se cumplían las palabras de su maestro. En la oscuridad del Sanedrín, un levita dio un paso adelante. ¿Acaso podríamos resistir a Dios? Se atrevió a preguntar, su voz temblando bajo la mirada condenatoria de sus colegas. En ese momento, Ananías sintió que el hilo de sus decisiones se afianzaba aún más en la soberanía divina. La oficina del Sanedrín, que alguna vez había sido una fortaleza de control, comenzó a encontrar fisuras en su estructura. El aire se tornó tenso, el destino del cristianismo primitivo pendía del precipicio. Ananías, con fe de un nuevo corazón, decidió hacer una reverencia hacia la voluntad de Dios. La multitud, afuera, clamaba por más de lo que ellos esperaban. Para muchos que estaban allí, lo que ellos consideraban como fin, solo era el inicio de una nueva revelación. Mientras la confrontación se desarrollaba, las palabras de los profetas resonaban en el aire. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones. Joel 2:28. De repente, Ananías vislumbró la realidad del cumplimiento de la profecía, como un fuego en su ser que ardía sin cesar. De esta forma, el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse ante sus ojos, y en su desesperación por redimirse, Ananías se dio cuenta de que su traición podía convertirse en una poderosa herramienta de testimonio. Pero, ¿conseguiría el Sanedrín desafiar el movimiento de Dios, o el tiempo de la revelación había llegado? Cruzando el umbral de la historia, una luz brillaba al final del túnel. Lo que se suponía ser el fin, podía ser el glorioso comienzo de un nuevo pacto. ¿Cómo podría el corazón humano, tan inclinado a la traición, convertirse en un monumento de fe? La respuesta se acercaba, agazapada en la sombra del propósito divino, esperando el momento perfecto para ser revelada. Mientras la tensión se palpaba en el ambiente del Sanedrín, una súbita calma comenzó a descender entre los hombres de ley. Ananías, con el corazón palpitante, aguardaba la respuesta de aquellos que habían decidido condenar al Hijo de Dios. Su mirada atravesó aquel salón sombrío, donde rostros endurecidos se tornaban fríos ante la verdad que comenzaba a florecer como un lirio en un campo árido. Este movimiento, este nuevo camino que han comenzado a seguir, tiene raíces más profundas de lo que imagináis, continuó Ananías, sintiendo fluir el Espíritu Santo a través de sus palabras. Si realmente Dios está en esto, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Cada frase resonaba en la mente de los miembros del Sanedrín como un eco que se negaba a desvanecerse. Entre ellos, Gamaliel, un maestro respetado de la ley, se levantó. Hombres de Israel, comenzó con firmeza, sus ojos escudriñadores analizando la multitud, tened cuidado en lo que hagáis con estos hombres. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis deshacerlo. No seáis hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 38-39. Su voz contenía un temblor de respeto, una inquietud que acogía la posibilidad de un poder divino en acción. La murmuración recorrió la sala como un viento suave, trayendo consigo un aire de duda entre los líderes. Mientras tanto, fuera de las paredes del Sanedrín, las calles de Jerusalén bulliciosas mantenían un clamor incesante.
Los apóstoles, con audacia renovada, seguían compartiendo la buena noticia de Jesucristo, y los corazones hambrientos de la ciudad se alimentaban de esperanza. Un cojo, que desde su nacimiento había permanecido postrado, se puso de pie y comenzó a andar, llevando su testimonio de vida nueva a todos los rincones. Por su nombre, proclamaban, somos sanados. El tumulto de la celebración atraía a multitudes, y entre ellas se encontraba Saulo de Tarso, un ferviente perseguidor, observando con ojos de fuego y un corazón endurecido. Su mente luchaba con lo que había presenciado. Los poderosos árboles del judaísmo estaban comenzando a tambalearse ante el viento de cambio que soplaba a través de la fe en Cristo. ¿Acaso este mensaje no detendrá el propósito de Dios? Murmuraba para sí, sintiendo que un dilema se formaba en su interior. El Sanedrín, todavía en el vaivén de la advertencia de Gamaliel, comenzaba a cesar su consejo. No habrá más arrestos, se oyeron las palabras de un líder mientras miradas se intercambiaban en conflicto. Pero en la penumbra de sus corazones, el temor reverente empezaba a arraigar, el temor de estar en contra de la obra divina. Ananías, con su corazón encendido por el Espíritu, vio en sus vidas un reflejo del llamado divino que solo se manifestaba en aquellos que están dispuestos a aceptar su redención. No hay sombra de duda, pensó, la promesa de Dios se cumple entre nosotros. Las palabras de sus labios tomaron un nuevo significado, sabían que estaban siendo testigos del cumplimiento de las profecías, el nacimiento de una fe que superaría el horizonte del tiempo. Y en los últimos días decía el Señor derramaré mi espíritu sobre toda carne, Hechos 2:17. Era un tiempo de revelación extraordinaria, visiones y sueños se entrelazaban en la realidad del día a día. Las muchedumbres no solo estaban sedientas de milagros, sino de la misma verdad que antes ignoraban. Pero aún quedaba un misterio. En la penumbra de aquel salón del Sanedrín, aún resonaban las palabras de Ananías y la advertencia de Gamaliel. La obra de Dios no se detendría, y corazones que aún no habían sido tocados flotarían en caminos inesperados. La pregunta se gestaba en el aire, ¿quién sería el próximo instrumento en las manos del rey? El plan de Dios se desenlazaba en cada acto, cada susurro de redención, desafiando la lógica humana. La revelación del propósito divino que impulsaba a su pueblo se aproximaba a un clímax. ¿Cuál sería el próximo paso del destino en esta historia de salvación, y qué sitio ocuparían aquellos líderes en el vasto rompecabezas del cielo? Las sombras de la profecía aguardaban su tiempo, y el futuro brillaba con la promesa que aún no se había mostrado en su plenitud. Mientras los días se sucedían en Jerusalén, la atmósfera respiraba un aire de expectativa. Los seguidores de Jesús, ahora llamados apóstoles, continuaban su labor con fervor. Se reunían en los hogares, compartían el pan y el vino, y oraban al Dios Altísimo, sintiendo la presencia del Espíritu Santo que les acompañaba. Cada acto de fe se convertía en una chispa, encendiendo corazones y avivando la llama de la esperanza en una nación desgarrada por la opresión. Una tarde, Pedro y Juan se dirigieron al templo para la hora de la oración. Mientras cruzaban la puerta hermosa, se encontraron con un hombre cojo que pedía limosna. Al ver su mirada expectante, Pedro, lleno del Espíritu, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, Hechos 3:6. En un instante, la palabra de poder resonó y, tomando al hombre de la mano, lo levantó. Aquel que antes yacía postrado se alzó, saltando y alabando a Dios, llenando el templo con su melodía de alegría. Los corazones de los presentes se estremecieron. Las multitudes que llenaban el templo se volvieron hacia los apóstoles, y Pedro, viendo su asombro, aprovechó la oportunidad para proclamar, hombres de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? Este es el Cristo, el santo y justo, y el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado, Hechos 3:12, 15. La fuerza de su mensaje atravesaba la multitud como una flecha, muchos creyeron y se unieron a la nueva comunidad de creyentes.
Sin embargo, la libertad que comenzaba a florecer despertó la ira del Sanedrín, que aún temblaba ante el eco de las palabras de Gamaliel. De inmediato, la amenaza de las autoridades se convirtió en realidad. En la oscuridad de la noche, los guardas del templo arrestaron a Pedro y Juan, llevándolos ante la corte de los ancianos y escribas. El sol se levantó temprano, iluminando el rostro de los apóstoles mientras comparecían ante sus jueces, quienes les preguntaron con dureza, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto? Hechos 4:7. Con una fe inquebrantable, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, si somos hoy interrogados por el bien hecho a un hombre enfermo, por como éste ha sido sanado, sea notorio para vosotros y para todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret ha sido sanado este hombre. Hechos 4:9-10. La valentía de Pedro resonó en las paredes del tribunal, los miembros del Sanedrín se miraban entre sí, asombrados por la audacia de aquellos hombres simples que habían estado con Jesús. Mientras tanto, Saulo de Tarso, aunque seducido por la injusticia, sentía el ardor de la convicción en su corazón. Su mente se debatía entre el fervor de su persecución y el impacto de las milagrosas señales que presenciaba. Las chispas de la duda comenzaron a encender la llama de la revelación, y en su interior surgía la pregunta temida, ¿podría ser verdaderamente el Hijo de Dios? El Sanedrín decidió amenazar a los apóstoles para que no hablasen más en el nombre de Jesús, pero la respuesta de los discípulos fue clara, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. La esperanza invadía sus corazones, y con la bendición de ser considerados dignos de padecer por el nombre del Señor, regresaron a sus comunidades para seguir proclamando la obra del Redentor. Así, mientras las nuevas de la resurrección se esparcían como el fuego sobre el heno, el poder del Altísimo comenzaba a tocar vidas que jamás hubieran pensado en volverse a Él. Otras almas responderían a este llamado, y futuros instrumentos en las manos del Rey se prepararían para entrar en el relato divino. ¿Quién sería el próximo en despertar y ser transformado por este amor abrasador que desafiaba toda comprensión? En el horizonte de la obra de Dios, un nuevo y sorprendente capítulo aguardaba su momento, y el misterio del plan divino se desvelaría al tiempo indicado por el cielo. Mientras Pedro y Juan regresaban, el eco de su reciente testimonio aún vibraba en sus corazones. La comunidad de creyentes se había amalgamado, aquellos que habían sido tocados por la cantata de la fe se reunían para compartir no solo comida y bebida, sino también palabras de aliento y revelación. Se hablaba en murmullo sobre la llegada del Mesías, y los corazones de muchos ardían con fe renovada. Pero en el fondo, el Sanedrín se agitaba como un mar embravecido. Las noticias sobre las milagrosas obras logradas en el nombre de Jesús comenzaron a circular. Las murmuraciones crecieron, la tensión se intensificó. Un anciano llamado Caifás, invadido por la preocupación, reunió a los miembros del consejo para deliberar sobre el rumbo a seguir. Si seguimos permitiendo que estos hombres sigan hablando de este Jesús, la nación se llenará de su doctrina. Será nuestro final, advirtió con voz firme. Mientras tanto, en la casa donde los apóstoles se congregaban, se elevaron oraciones. La comunidad, unida en un solo espíritu, imploró, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Hechos 4:29. La presencia del Espíritu Santo se hizo palpable. Las paredes temblaron y, al unísono, fueron llenos de coraje, sintiendo una convicción ardiente que los llevaría a un evangelismo audaz. Así, en medio de la noche estrellada, cuando la gente dormitaba en sus hogares y el silencio envolvía a la ciudad, los mismos apóstoles se dirigieron al templo. Allí, empezaron a predicar a Jesús en cada rincón, proclamando su divinidad y resurrección con una libertad desbordante. Sus palabras resonaban como ecos de un amor eterno, y muchos acudían atraídos por el llamado divino. A medida que pasaban los días, se cristianizaba una magnitud de conversiones. Gente venía de todas partes, llevaban a sus enfermos para que éstos recibieran sanación.
Aquel que creía, se levantaba, dejando atrás su vida de sufrimiento. Era innegable, el poder de Dios estaba en acción. Sin embargo, esto solo aumentaba la furia del Sanedrín. No podían permitir que tal ola de fe barriese sus tradiciones. Así, decidieron tomar medidas más severas. Convocaron a los apóstoles de nuevo, esta vez dispuestos a imponerles un castigo inmediato. Pero como el cielo es más alto que la tierra, también el poder de Dios se manifestaba en valientes proclamaciones. En el umbral de la corte, Pedro, levantando su voz fuerte, dijo a los dirigentes: «El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste les ha Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador». Hechos 5, 30-31. Un silencio impresionante se apoderó de la sala. La verdad fue propinada como un golpe duro. Algunos en el consejo sintieron el peso de la convicción descendiendo sobre ellos. Sin embargo, Elías, un fariseo de gran renombre, se levantó señalando con la mano: «Dejad a estos hombres, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No seáis hallados luchando contra Dios». Hechos 5, 38-39. La razón de Elías resonó como un eco de sabiduría, y a pesar de la renuencia del Sanedrín, decidieron liberar a los apóstoles, pero no sin antes advertirles nuevamente que callaran. Cuando salieron, sus corazones palpitaban con gozo, sabiendo que el sufrimiento era parte del llamado, y que el nombre de Jesús había sido glorificado una vez más. Mientras los días avanzaban, un nuevo fuego comenzó a arder en el corazón de Saulo de Tarso. Aquella chispa de duda en su interior se convertía en un rugido, y su visión de la vida empezaba a transformarse. Algo en sus entrañas le decía que Dios no había terminado con él. Pronto se le revelaría un plan que cambiaría su destino y el de la iglesia primitiva. Las sombras de un futuro incierto se apoderaban de Jerusalén, pero, al mismo tiempo, el sol de la salvación resplandecía en cada rincón. Lo que los líderes temían, otros lo anhelaban: la llegada del reino de Dios. Estaba en marcha, y la historia apenas comenzaba a desvelarse. ¿Cómo cumpliría Dios su soberano plan en medio de tales desafíos? La respuesta estaba ya en los cielos, aguardando el momento perfecto para ser revelada. Mientras los días seguían deslizándose como arena entre los dedos, la ciudad de Jerusalén se encontraba en un estado de ferviente expectativa. Las promesas y advertencias de Jesús seguían susurrando en los corazones de los creyentes: «¿Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo? Hasta el Hades descenderás». Mateo 11:23. En cada esquina, la alabanza al nombre de Jesús resonaba con fuerza, y los apóstoles se habían convertido en verdaderos mensajeros de la salvación. Sin embargo, la sombra del conflicto se cernía sobre ellos. El Sanedrín, con ojos de fuego, contemplaba la influencia creciente de los apóstoles. Se reunieron en consejo una vez más, esta vez más desesperados. Caifás, con su rostro anclado en la preocupación, convocó a sus compañeros: «¿Hasta cuándo soportaremos estas enseñanzas? Si son de Dios, no habrá manera de detenerlas, pero si son de hombres, pronto se desvanecerán. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Mientras tanto, en la casa donde los apóstoles se reunían, el Espíritu Santo se movía con gracia sobre ellos. En sus corazones ardía una nueva unción, sentían que la misión les había sido asignada por el mismo cielo. Esteban, uno de los más jóvenes entre ellos, había crecido en fe, y ahora su voz se alzaba entre sus compañeros: «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Romanos 8:31. Su determinación era contagiosa, y la comunidad, unida en esta verdad, comenzó a orar fervientemente con un clamor de valentía. En esa atmósfera de intensa espiritualidad, surgió la noticia de un nuevo milagro: un paralítico había sido sanado en el nombre de Jesús, y su sanación se documentaba como un testimonio palpable del poder del resucitado. La multitud que presenció el asombroso acto clamaba con fervor:
¿qué debo hacer para ser salvo? Este clamor llegó rápidamente a los oídos del Sanedrín. El temor se apoderó de los líderes, sintiendo que el apóstol Pedro había cruzado una línea que ya no podían ignorar. Mientras tanto, Saulo de Tarso contemplaba este tumulto con un fervor que lo consumía, sus pensamientos eran una tormenta de rabia y devoción a la ley. ¿Cómo puede esta secta resonar con tal poder?, se preguntaba, sintiéndose llamado a actuar. Así, llevó a cabo su propia búsqueda solitaria, escudriñando las escrituras con la firme decisión de desmantelar el movimiento que eliminaría lo que él consideraba la verdad. Sin embargo, el mismo Dios que Saulo servía veía el corazón de su siervo, y su soberano plan estaba a punto de desatar una transformación sin igual. Al caer la noche, los apóstoles fueron arrestados una vez más. Las cadenas de la opresión eran frías y pesadas, pero el fuego de la fe ardía en sus corazones. En su celda, prometieron mantenerse firmes. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros?, había resonado en las profundidades de sus almas, y llevaban consigo las palabras de su Maestro: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Juan 14:18. La mañana siguiente, el Sanedrín los convocó nuevamente, decididos a intimidarlos con todo su poder. En el centro de esa sala opresiva, se encontraban los apóstoles, pero su aspecto no era de miedo, sino de una firme resistencia. Pedro, en su valentía, proclamó: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29. Al escuchar estas palabras, el consejo temió más a Dios que a su propia autoridad. Pero ya en el horizonte, un plan divino y soberano comenzaba a revelarse. Las oraciones de la Iglesia, el celo de Saulo y la resolución de los apóstoles formarían un enredo sagrado, un camino que llevaría a la expansión de la Iglesia a las naciones. ¿Cómo utilizaría Dios esta tormenta de oposición, la fe inquebrantable de sus siervos y el fervor de un hombre como Saulo para llevar el mensaje del Evangelio a los confines de la tierra? Las respuestas permanecían ocultas, esperando el tiempo perfecto de revelación del Creador. En los días que siguieron a aquel encuentro poderoso en el Sanedrín, la fe de los apóstoles se alzó como un faro en medio de la tormenta. El eco de sus proclamaciones resonaba en cada rincón de Jerusalén, atrayendo a multitudes que deseaban escuchar la verdad del Evangelio. Las conversiones aumentaban día tras día, y el número de los creyentes crecía a pasos agigantados. Sin embargo, el Sanedrín, incapaz de sofocar la llama que acababa de avivarse, sentía la presión aumentar. El fuego del avivamiento comenzaba a consumir sus estructuras, y la cólera de sus corazones se tornaba palpable al escuchar las buenas nuevas proclamadas sin miedo. Caifás, ansioso por erradicar esta secta, convoca a una reunión donde la desesperación y la ira se dejaban sentir en el aire. ¿Qué haremos con estos hombres?, se preguntó Caifás en voz alta, mientras las miradas de los miembros de este consejo se centraban en él, buscando dirección. Si los dejamos seguir, pronto todos creerán en Jesús. Debemos hallar cómo detenerlos, y de inmediato. En medio de esta conspiración, un hombre se levantó. Era Gamaliel, un fariseo de renombre, conocido por su sabiduría. Hombres de Israel, comenzó con solemnidad: tened cuidado con lo que hagáis con estos hombres. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis deshacerlo. No seáis hallados luchando contra Dios, Hechos 5, 38-39. Su voz resonó con la autoridad de un sabio, y por un momento, el consejo titubeó. La decisión final del Sanedrín fue liberar a los apóstoles, pero no sin advertencias severas para que no hablasen más en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, llenos de gozo por ser considerados dignos de sufrir por su fe, abandonaron la sala con el aliento del cielo en sus corazones. Sabían que, sin importar la amenaza, su misión era más grande que ellos mismos. Días después, mientras Pedro predicaba en el templo, la atención de la multitud crecía ante los milagros que presenciaban, y el reformador de corazones, Esteban, se unía a la causa con fervor.
Cada palabra era una chispa divina provocando avivamiento en los lugares más oscuros. La comunidad de creyentes se unía en perfectísima armonía, rompiendo el pan y compartiendo sus posesiones. Pero a la distancia, un hombre cuyo camino parecía alejarse de la luz, observaba el crecimiento de la iglesia. Saulo de Tarso, fervoroso perseguidor de la fe, se debatía en su interior entre su celo por la ley y los murmullos de un nuevo destino. ¿Podría realmente ser que el Dios que servía estuviese actuando en la vida de esos seguidores de Jesús? Mientras Saulo se robaba los pensamientos de la revolución que había desatado Jesús, el Sanedrín preparaba una emboscada. Cabizbajo, pero impulsado por su fervor religioso, decidió actuar. No podía permitir que la fe de los apóstoles usurpara la adoración de Dios que había profesado toda su vida. Al caer la noche, en medio de esa confusión aumentante, las primeras piedras de la oposición comenzarían a ser lanzadas. Esteban, llamado el primer mártir, con su corazón lleno de sabiduría, sabía que su tiempo estaba cerca. He visto los cielos abiertos, proclamó ante el concilio, y con estas palabras, el cielo confirmaba su verdad. La furia del Sanedrín se desató como un torrente. Pero en su martirio, los cielos no solo lo recibieron, sino que provocaron un asombro que resonaría por toda Jerusalén. Mientras las piedras volaban, el corazón de Saulo estaba a punto de cambiar. Aquella muerte marcaría un antes y un después, un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, resonaría en su alma como el clamor del cielo tocando su vida. La historia apenas comenzaba a tejerse, y el plan soberano de Dios comenzaba a desenrollarse en una promesa de redención, que no solo abarcaba a Jerusalén, sino que traspasaría fronteras, llevando el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Cómo un perseguidor podría convertirse en el más ferviente apóstol de la fe? Las respuestas, como las mismas escrituras, permanecían en el aire, aguardando el tiempo de revelación del arquitecto del destino divino.